Vamos a ir con el último de los expositores de esta mesa, que es el doctor Mauricio Perlo, jefe del Servicio de Guardia General del Hospital Privado Rosario, quien nos va a hablar de inteligencia artificial en el tromboembolismo de pulmón. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias por la invitación y les prometo ser lo más breve posible, así vamos por un cafecito. Lo primero que quiero decir es que no tengo ningún tipo de conflicto de interés con ninguna empresa de inteligencia artificial, ni tecnología, ni nada por el estilo. Y pensé en arrancar esta charla con los siguientes objetivos de en qué nos gustaría aplicar inteligencia artificial en una patología tan compleja como la que fuimos viendo. Es decir, ¿qué nos gustaría mejorar? ¿Sí? Nos gustaría seleccionar mejor a los pacientes a estudiar, ¿sí? Nos gustaría mejorar el diagnóstico en el paciente que ya decidimos estudiar, mejorar los resultados clínicos, actuando más rápido, un apoyo en las decisiones terapéuticas y en el seguimiento del paciente. Entonces, esta charla está planteada en 3 escenarios, desde que el paciente lo interrogamos por primera vez hasta que se va del hospital, en una evaluación inicial, ¿sí? Es decir, cuando vamos a evaluar al paciente, nos habla sobre sus síntomas y al examen físico vemos determinados signos que nos pueden disparar el diagnóstico. Una evaluación avanzada, que es cuando ya contamos con métodos complementarios, ¿sí? Laboratorio, imágenes, y el escenario de la decisión terapéutica y el seguimiento. En relación a lo que es evaluación inicial, la pregunta a responder es si sospecho TEP en el paciente que tengo enfrente. ¿En qué nos puede ayudar la inteligencia artificial en esto? Hay algunos sistemas de inteligencia artificial que usan lo que se llama procesamiento del lenguaje natural, que lo que hace es poder identificar pacientes en tiempo real y activar diferentes pathways de diagnóstico. ¿Cuál es el problema con este? Es que uno al paciente primero lo evalúa y después registra, ¿sí? Entonces, hasta que nosotros evaluamos al paciente, registramos y el sistema de inteligencia artificial detecte a qué paciente tenemos enfrente, ahí ya perdimos tiempo, ¿sí? Y tiene las limitaciones de que son modelos que se pueden utilizar como complemento o para investigación, pero que en diferentes estudios científicos no reemplazan los scores habituales ni deciden por sí solos si estudiar o no a un paciente sin un médico enfrente. Hay algunos desarrollos bastante prometedores que lo que hacen es incorporar un micrófono a la consulta médica. Entonces el sistema de inteligencia artificial lo que hace es ir escuchando la conversación, interpreta la conversación, escribe la historia clínica y en base a eso va haciendo diferentes diagnósticos diferenciales, pero son solamente proyectos y no hay nada difundido ni generalizado. En el próximo escenario, que es la evaluación avanzada, ahí estamos frente a un paciente que ya decidimos estudiar y lo que nos tenemos que preguntar es si el paciente realmente tiene o no tiene TEP. ¿En qué nos ayuda la inteligencia artificial? Puede interpretar automáticamente las angiotomografías, que esto en diferentes estudios comparativos observacionales lo que se dice es que con al menos la misma sensibilidad y especificidad que un radiólogo junior puede detectar los defectos de relleno y puede hacer eso que David decía que era tan tedioso para el imagenólogo, que era hacer el cálculo del índice de Canali. Hay un software que ya está aprobado por FDA, que se llama AIDoc, que el objetivo de este software es reducir el tiempo hasta el diagnóstico, ¿sí? Es decir, lo que hace es evaluar automáticamente la tomografía, detectar si tiene o no TEP y estratificar el riesgo, ¿sí? Que para lo que sirve principalmente es para reducir falsos negativos y para poder priorizar casos en las listas de PACS, es decir, las tomografías se van haciendo y si no hay alguien que lo esté viendo en el mismo momento, lo que puedo hacer es decir, bueno, esta tomografía informal primero porque yo detecto que posiblemente puede tener un TEP. Y en el último escenario, en decisión terapéutica y seguimiento, las preguntas serían ¿cómo lo trato y cómo lo sigo? Hay sistemas de inteligencia artificial que han demostrado ser mejores como predictores que el PESI o que el PESI simplificado
para lo que es mortalidad a 30 días y posibles complicaciones, como disfunción del BD o hipertensión pulmonar crónica. En este caso hay otro software aprobado por FDA, que es el Vis.AI, que la diferencia que tiene con el anterior, que lo que intenta hacer es reducir el tiempo al diagnóstico, este intenta reducir el tiempo al tratamiento. Tiene integrado un conmutador que lo que hace es, al mismo tiempo que analiza la tomografía e identifica el trombo y lo estratifica, manda un mensaje y da aviso a todo el equipo PERT para que se pueda ir reduciendo los tiempos de actuación. Después hay otros que no son específicamente para tromboembolismo de pulmón, como por ejemplo el Curate.ai, que es una aplicación que lo que hace es integrar inteligencia artificial para poder definir dosis de anticoagulantes, principalmente warfarina, por la cantidad de interacciones que tienen con otros tratamientos que puede estar haciendo el paciente y demás. Y en relación al seguimiento, es decir, cuando el paciente ya se vaya de alta, hay algunos relojes inteligentes que están dotados de inteligencia artificial y van viendo los signos vitales del paciente en tiempo real, y si a eso se le suma un input que puede hacer el paciente, si tiene algún cambio sintomático o algo, puede ir disparando diferentes alertas para que el paciente consulte más rápidamente. Estas son las conclusiones, ¿sí? Que es que al menos hoy, donde estamos parados, la inteligencia artificial brinda soluciones principalmente en la detección rápida de imágenes y en la estratificación del riesgo. En el resto está todavía en desarrollo, pero esto es día a día. La verdad que la velocidad con la cual se van desarrollando estas cosas son impresionantes, pero me parece que esto es lo más importante, las limitaciones y los aspectos éticos legales de utilizar inteligencia artificial. La primera es que requiere una validación externa. Todos los dispositivos que están hechos hasta ahora están entrenados con un número limitado de pacientes, ¿sí? Vamos al último, que requiere integración local, ¿sí? Es decir, puede hacer recomendaciones, pero si esas recomendaciones no están integradas a las guías locales, a los recursos disponibles, de nada nos va a servir. Y la responsabilidad legal, ¿sí? Es decir, siempre, ante todo, prima el juicio clínico. Jamás se puede defender una decisión terapéutica en base a me lo dijo la inteligencia artificial. ¿Y esto por qué? Por los sesgos y la poca transparencia que tienen este tipo de sistemas, ¿sí? Hay un concepto que se denomina caja negra, que quiere decir que nosotros al sistema le mandamos información, que es el input, y nos larga una información, que es el output o las conclusiones. Pero todo lo que pasa en el medio, es decir, cómo procesa lo que procesa y cómo llega a las conclusiones que llega, nosotros no lo podemos ver. De hecho, en algunos sistemas de inteligencia artificial ni siquiera los desarrolladores pueden saber cómo procesa lo que procesa. Entonces, desde el punto de vista de lo que es toda la comunidad científica, a lo que se está tendiendo es al explainable AI. Es decir, que el sistema de inteligencia artificial me puede explicar por qué llegó a la conclusión que llegó, ¿sí? De los dos que yo les dije que están ahora aprobados por FDA, ninguno técnicamente es explainable AI, pero tiene una clasificación intermedia que se generó ahora que se llama clinically explainable. Es decir, no te dice exactamente cómo el algoritmo procesa la información, pero sí te da una explicación clínica de por qué tomó la decisión que tomó, ¿sí? Entonces, al punto en el cual estamos parados ahora, nos sirve como una herramienta, como una apoyatura, puede mejorar nuestra eficiencia, pero siempre tiene que tener un profesional atrás. Nada más. Muchas gracias, Mauricio, excelente. Sí, bueno, sí. Bueno, si hay... Bueno, yo hice una pregunta a David, que habló de tomografía, y a Alan, de ecocardiograma, ¿no? Carlos. No, a los dos les quiero hacer la misma pregunta de algo que nos pasa en el PER, que cada tanto tenemos algunos cruces, porque en el PER no tienen que estar todos de acuerdo, porque esa es la forma de ser PER. Es como un amigo de verdad, que te dice las cosas y uno te gusta. Bueno, y la pregunta que a veces surge es, ¿cuánto de este paciente que estamos discutiendo tiene un TEP agudo?
o es un crónico reagudizado. ¿Qué ves vos, David o Carlos, en la tomografía o en el eco para decir, cuidado, que es un crónico reagudizado? Perdón, ahí está. Bueno, el tema yo por un tema de tiempo lo dejé afuera, pero TEP agudo versus TEP crónico tiene que ver en tomografía exclusivamente con las características de la ubicación del trombo en cuanto a si es periférico. Yo lo mencionaba un poco al pasar al inicio de las características de los bordes, de bordes agudos, digamos, y de la ubicación del trombo. Respecto a eso, a veces puede haber alguna diferenciación porque, tal cual como vos mencionás, cuando está crónico pero está reagudizado por algo que se sobreagregó, a veces es dificultoso diferenciar cuánto es lo crónico y cuánto es lo agudo. Por ahí, más que crónico, yo te diría el subagudo, porque ya el crónico es el que está muy adherido a la pared, que está muy recanalizado, es como bastante más sencillo identificarlo, pero el sobreagudo y que agregó patología aguda, a veces es un poco Yo esto lo difícil. pregunto porque nosotros clínicamente sospechamos, cuando hay más hipoxia que descompensación hemodinámica, cuidado que es más crónico. Pero preguntaba esto porque esto para nosotros, quizás a ese lo anticoagulás y lo esperás, le pones oxígeno y al otro día pensás, porque mandarlo a hacer una tromboaspiración, quizás le saque, pero no es el problema solo. Por eso lo preguntaba, porque esto genera entre nosotros discusiones a veces a las 11 de la noche, que uno ya está cansado. Bueno, ahí hay muchos artículos de lo que yo mostraba de la tomografía de doble energía. Ahí tiene un rol bien activo, que en cuanto a ver el área y el porcentaje de hipoflujo, ¿sí? Y qué fue la parte de lo que el shunt no pudo compensar. Entonces, por esos lados creo que va a ir. Pero bueno. Y Carlos, ¿qué ves en el eco? Tomás, si querés te alcanzo. Que vos decís, cuidado con la presión pulmonar que tiene, qué sé yo, etcétera, etcétera. Uno lo mencionaste vos, que es el aumento de la presión pulmonar desmedida. Por ahí, cuando vemos una presión pulmonar excesivamente alta, mayor a 60, como mencionaste vos, ojo que eso puede ser algo crónico y puede no ser algo agudo, ¿sí? Otra de las cosas que podemos observar, por ejemplo, en el ventrículo derecho es el engrosamiento de la pared. Vos dijiste 3 milímetros, 5 milímetros es la pared normal de un ventrículo derecho. Cuando ya el engrosamiento está por encima de 7 milímetros, estamos pensando que ese ventrículo derecho estuvo bajo mucha presión sistólica pulmonar alta durante mucho tiempo. Entonces, podemos pensar que tal vez ese engrosamiento es de causa crónica. Asimismo, la aurícula derecha es algo que no se tiene en cuenta, no lo hablamos tanto, pero ¿qué se dilata primero en las cavidades derechas? Exactamente. Habitualmente la dilatación se produce primero, si bien son cámaras de baja resistencia, en el ventrículo derecho, en el TEP agudo, ¿sí? Cuando ya vemos algo crónico, toda la cavidad derecha está dilatada, tanto ventrículo como aurícula también, así que es otra cosa más que tenemos. Y después vemos parámetros más específicos, por ejemplo, se genera como un notch a nivel de la arteria pulmonar, en el flujo de la arteria pulmonar, que eso nos puede hablar de cronicidad también en el tiempo, ¿sí? Y el tiempo de aceleración al pico en la arteria pulmonar, de la velocidad. También, generalmente, cuando es un TEP agudo, es menor a 60 milisegundos y cuando ya pasa cierto tiempo, eso se tiende a normalizar. Estos son datos que nos sugieren, entre todos, digamos, que estemos tal vez ante un TEP más crónico o reagudizado que un TEP agudo. Ok. Ignacio, ¿qué tiempo hay? No, yo para agregar, y no sé si hay alguna otra pregunta del público, si no, bueno, ya... ¿Lo charlamos? No, yo lo único que quería agregar es que por ahí, en este escenario, digamos, algo que uno tiene que tomar es que cuando sospecha que hay un cuadro más crónico y con un cuadro agudo o este subagudo con agudo, tiene que tener un umbral un poco más alto para lo que son las intervenciones endovasculares, sobre todo cuando uno va a trabajar con, digamos, procedimientos que dependen de los líticos, ¿sí? Por ahí en el subagudo tenemos algunos dispositivos que tienen ciertas características que parecería, pero bueno, no tenemos nada de evidencia. Pero lo que sí sabemos es que por ahí en el paciente crónico a veces puede ser más complejo el procedimiento. Entonces ahí uno tiene que ser un poco más selectivo con esos pacientes y realmente atacar al paciente que está con un verdadero shock oculto o verdadera descompensación y no por ahí en esos pacientes como se tratan en Estados Unidos que son, bueno, tienen el TEP submasivo que es una tremenda bolsa de gatos y al intermedio bajo riesgo también lo meten en la sala hemodinámica. Me parece que
tenemos que exigir un poco más para poder hacer una intervención endovascular en esos pacientes? Bueno, yo por eso creo que el PER es fundamental, porque el catéter es bueno, cada vez está mejor la experiencia, pero lo que no tenés que hacer es llevarlo a tromboaspirar el paciente que no tenés que llevar a tromboaspirar, porque aparte los complicás con los números que están buscando que la mortalidad sea baja. Estás metiendo a un paciente que después se le asignan la muerte por catéter y a lo mejor ni siquiera tenía que haber bajado. No sé si hay alguna otra pregunta. Federico. Me gustó el comentario de shock oculto, que es un problema que nosotros siempre discutimos, ¿no? Y nos cuesta muchísimo definirlo, que es porque pareciera ser que el TEP de alto riesgo se define solamente por el colapso, ¿no? Y es como que estamos preguntando, más allá de la diferencia de presión con respecto a la basal o lo que fuera, pero muchas veces discutimos muchísimo esto de shock oculto, ¿no? Y empezamos a jugar con el láctico, empezamos estas discusiones. ¿Qué nos puedes aportar con respecto a eso? No, nosotros hacemos así. Nosotros, que ahora yo lo voy a escribir, resulta que nos peleábamos qué valía más, si la taquicardia sinusal o el ácido láctico. Entonces vos tenías un tipo con 120 de frecuencia, que ya estábamos preocupados porque si no sale de la taquicardia, tiene un IGV o IGVD bajísimo. Va a claudicar, va a durar un tiempo hasta que se agote. Pero después está el otro que decía, no, yo prefiero el láctico porque estamos hablando de perfusión fina. Entonces nos encontramos con pacientes que tenían 100 de taquicardia con 4 de láctico y después teníamos otro que teníamos 70 de frecuencia con 6 de láctico. Entonces inventamos el índice taquiláctico, que suena feo, pero el nombre no lo ayuda. Pero bueno, ¿y qué vimos? Que los pacientes en esa suma que superaban los 350 les iba a ir peor y los que tenían menos de 350 les iba bastante bien. Entonces ahí empezamos como a esperar, porque no sabíamos. Yo a la taquicardia sinusal le tengo mucho miedo. Si yo veo que un paciente, por supuesto, pasé por la heparina, lo oxigenamos, si vemos que no resuelve la heparina, yo casi convoco el PER con esto. Pero después yo no soy el dueño del PER, somos 5 que tienen que estar. Y después muchas veces yo he perdido en el PER las discusiones, pero a mí lo que me gusta es que después nadie dice nada, viste, yo hubiese querido, no, escuchame, un tema de código, son 5, hay 2 scores, 4-1, 3-2. Y si perdés, perdiste, pues no digas nada. Y si ganaste, tampoco hagas burla. ¿Viste? Yo te dije. Sí, Jorge, nosotros no tenemos el taqui, no tenemos el... No, pero te pasó. Pero yo escucho mucho a la gente coronaria porque son elementos que a veces uno está muy seteado con respecto a las clasificaciones. El TAPSE, PCAP, el que nombró Carlos, es buen marcador, porque dice que está desacoplado, menos de 0,3 es buenísimo. Lo que pasa es que a veces no podés medir la psitónica en la pulmonar, a veces el TAPSE te cuesta, pero si lo podés medir, guarda que eso empuja a que tengas que llamarlo al PER. Yo no digo reperfundir, llamarlo al PER, porque también está la hematóloga que te dice, yo lo anticoagularía, no hace otra cosa, y si llega a sumarse otro más, ya son 2 que dicen que no, y es difícil. Tiro dos cosas, ya me está sacando. Tiro dos cosas, un comentario y otro que me gustaría que lo discutamos. El comentario es, vi que estuvimos hablando bastante de la carga trombótica, no hay mucha relación entre carga trombótica y toma de decisiones, el índice de Canali se propuso. Lo que sí creo que la carga trombótica hay que verla en función del paciente, del estatus previo y de las características clínicas. Y en ese contexto sí creo que puede tener un valor. El problema es que como dato solo, aislado, aporta poco. Pero en el contexto de entender qué tipo de paciente tenemos enfrente, a veces eso ayuda eventualmente justamente a estos pacientes que vos decís, este se me va a complicar. Y ahí viene el otro que me gustaría discutir, es cuál es el método que utilizan para lo que tiene que ver con el seguimiento clínico. Porque estos pacientes son continuos, entraron hoy así, pero las primeras 48 o 72 horas son claves, más cuando el PER dice esperémoslo, ¿no? ¿Qué tipo de parámetros clínicos se suelen utilizar? Bueno, si, digamos, ya reperfundido o no esperándolo, digamos. No, en el momento que pisa el shock, porque hay 3 escenarios nuevos, hay 3 enemigos nuevos. Estaba la hipoxemia y el bajo gasto. Pero ahora está el bajo gasto normotenso, está el paciente con dilatación del BD con láctico elevado, y ahora está las bajas fracciones de eyección del BD en un paciente que está con taquicardia. Entonces, cuidado con esos pacientes porque, y ahí decide el PER, porque ¿qué te va a decir el tipo que no quiere? No, esperar heparina, esperar. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto querés esperarlo? Heparina sódica. Nosotros no usamos en el paciente de alto riesgo heparina de bajo peso, porque si tenés que trombolizarlo, que no está fuera de discusión, te va a sangrar menos. Fue lo que le pasó al peito. El peito indicaron heparina de bajo peso con trombolítico.
y encima los pacientes tenían 2% de mortalidad. Yo no estoy hablando de ese paciente, estoy hablando de un paciente que tiene por lo menos 10% de mortalidad y que todavía no se ha inestabilizado. Pero si llega a pisar, yo llamo al PER y nosotros no nos perdonamos, porque yo siempre digo, hay un presidente muy bueno que dice, a mí no me respeta, a mí nunca me dejan hablar, porque vos siempre cedés. Y vos lo que tenés que hacer, sobre todo con el cirujano, invitarle a un ring intelectual. O sea, no te enojes, porque en la discusión el que se enoja pierde. Pero habla de la evidencia. Acá dice esto y vas a ver, y empezó porque es muy lector, y lo empezamos a respetar. Es decir, esperá que algo quiere decir Nicolás, y cada vez que abre la boca nos deja mudo, porque sabe mucho. Pero digo, no cedas con la discusión intelectual, que no es pelearse, es simplemente decir, yo encontré que dice otra cosa. Es eso lo que hacemos. Nadie es dueño de la verdad, menos en la ciencia. Yo creo que podríamos seguir hablando de este módulo toda la tarde, pero bueno, en ahora tiempo vamos a pasar al coffee. Invito para que mientras estén charlando y tomando un cafecito, hay 4 mesas a los costados del salón, son 4 mesas de auspiciantes de dispositivos endovasculares diferentes, que yo creo que realmente van a revolucionar la forma en la que tratamos a los pacientes con embolia pulmonar, así que si quieren jugar a ser hemodinamistas por un día, si quieren tener más información de los distintos dispositivos que después vamos a charlar, los invito también a que pasen a hablar con ellos. Gracias.